Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo que estoy seguro les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del corazón, los rumores y por supuesto, el drama turco con dos de las estrellas más grandes del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, estos dos bombones nos robaron el corazón con su química innegable en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos muchos de nosotros. Y como suele pasar en estos casos, los fans empezamos a soñar con un romance fuera de la pantalla. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo una batalla épica por el amor de Demet Özdemir que nadie vio? Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar los rumores, las indirectas y sobre todo, la verdad detrás de todo esto. Y no les voy a mentir, la historia es jugosa. Así que antes de que empecemos a sumergirnos en este chisme delicioso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo, porque les aseguro que no querrán perderse ni un solo detalle de lo que les tengo preparado. Ahora sí, vamos a por ello. Ok, empecemos por el principio. La serie Erkenci Kuş fue un éxito rotundo. La química entre Can y Demet era palpable, era de esas que traspasa la pantalla. La gente se enamoró de sus personajes, pero también de ellos como pareja. Y por supuesto los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en explotar. Esta serie con su mezcla de comedia romántica, drama y por supuesto, la belleza de Estambul como telón de fondo, conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y que, sin querer, se enamora de Can, el hijo del dueño de la empresa, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y claro, la chispa entre ellos, la tensión sexual, las miradas cómplices, era innegable. Empecemos por el contexto. Can Yaman en ese momento, era el soltero más codiciado de Turquía. Guapo, talentoso y con un carisma arrollador. Ya se había ganado el corazón de la audiencia con su papel en Dolunay, pero Erkenci Kuş lo catapultó a la fama internacional. Con su físico imponente, su sonrisa perfecta y su habilidad para interpretar personajes románticos y apasionados, Can se convirtió en el sueño de muchas. Además, su personalidad, a menudo descrita como un tanto enigmática y reservada, solo aumentaba el misterio y el interés que despertaba. Demet Özdemir, por otro lado, también era una de las actrices más queridas y admiradas del país. Con su dulzura, su talento y su capacidad para conectar con el público, Demet ya se había consolidado como una estrella. Su versatilidad, su capacidad para interpretar roles cómicos y dramáticos con igual maestría, y su naturalidad frente a la cámara, la convirtieron en una de las actrices más solicitadas del momento. Su belleza además era innegable, ojos expresivos, una sonrisa contagiosa y una energía que irradiaba positividad. Así que naturalmente cuando los vimos juntos, la gente empezó a fantasear. Se veían enamorados, cómplices, y eso le encantaba a todo el mundo. La combinación de sus personalidades, la intensidad de sus miradas, la forma en que se complementaban en pantalla, era la receta perfecta para el romance, al menos en la imaginación de los fans. Las redes sociales ardían. Los fans creaban montajes, analizaban cada mirada, cada gesto. Todo se convertía en evidencia de un romance secreto. Grupos de fans dedicados a la pareja, hashtags que se hacían tendencia, análisis minuto a minuto de sus interacciones en entrevistas y eventos, la obsesión era real. Los fanáticos se convirtieron en detectives, buscando pistas en cada publicación, en cada like, en cada comentario. Y a medida que la serie avanzaba, la especulación crecía. Fotos juntos fuera del set, comentarios en redes sociales. Todo sumaba. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban imágenes de Can y Demet juntos, fuera de los horarios de trabajo. Cada foto, cada encuentro casual, cada abrazo o sonrisa, era interpretado como una confirmación de su romance. Las redes sociales se inundaron de teorías y análisis, y la expectativa de verlos juntos fuera de la pantalla crecía a diario. Pero, ¿qué pasaba realmente? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante. Inicialmente parece que entre Can y Demet sí hubo una conexión especial. Hay fuentes que aseguran que sí existió algo más allá de la amistad, una especie de flechazo, pero que por diferentes motivos no llegaron a concretarse.
Algunos allegados a la producción hablaban de una atracción mutua, de momentos de complicidad y de una evidente química que trascendía la ficción. Sin embargo, y aunque las chispas volaban, parece ser que las circunstancias, la presión mediática y quizás diferentes expectativas impidieron que la relación avanzara a un nivel más profundo. Sin embargo, en medio de este supuesto romance comenzaron a surgir otros nombres. Y aquí es donde entra en juego lo que podríamos llamar la batalla por Demet. Porque según la información disponible, no solo Can Yaman estaba interesado en el corazón de Demet. La popularidad de Demet estaba en su punto más alto. Su belleza, su talento y su creciente fama la convertían en un premio muy codiciado. Aparentemente hubo otros pretendientes, figuras importantes en la vida social turca, que también estaban tras los pasos de la actriz. Y según los rumores, la competencia por el amor de Demet fue feroz. Aquí entran nombres de empresarios, actores e incluso, se dice, algunos futbolistas. La prensa del corazón turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, comenzó a especular sobre posibles romances y a analizar cada movimiento de Demet. Los rumores sobre cenas románticas, regalos costosos y encuentros secretos alimentaban la curiosidad del público y la competencia entre los pretendientes. Las fuentes de la época hablan de cenas, regalos y una especie de guerra silenciosa para conquistar el corazón de la actriz. Algunos aseguran que Can Yaman no fue el único que luchó por el afecto de Demet. La competencia era real y se jugaba en varios frentes. La discreción era clave, pero las pistas eran evidentes: ramos de flores enviados al set, coches de lujo esperando a Demet al salir del trabajo, invitaciones a eventos exclusivos. Todo se sumaba a la intriga. Pero, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué no se consolidó el romance entre Can y Demet, que tanto deseaban los fans? Aquí las versiones varían. Algunos dicen que la agenda apretada de ambos, sumado a la presión mediática, dificultó la relación. La fama, aunque puede traer muchos beneficios, también conlleva una gran carga de trabajo, compromisos y exposición pública. La imposibilidad de tener una vida privada normal, la constante vigilancia de los paparazzi y la presión de los fans, podrían haber afectado el desarrollo de su relación. Otros mencionan diferencias de carácter o de intereses. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente no sintieran lo mismo el uno por el otro. A veces, la química en pantalla no se traduce en una relación en la vida real. Es algo que vemos a menudo en el mundo del espectáculo. La actuación, con su magia y sus trucos, puede crear la ilusión de un amor real, pero la realidad puede ser muy diferente. Las personalidades, los intereses y las expectativas de cada persona pueden ser incompatibles, y la atracción inicial puede desvanecerse con el tiempo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el romance entre Can y Demet nunca llegó a ser. Con el tiempo ambos tomaron caminos separados. Can Yaman, como sabemos, ha continuado su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y consolidándose como uno de los actores turcos más famosos del mundo. Su éxito en Italia, con series como Viola come il mare, demostró su capacidad para adaptarse a nuevas culturas y mercados. Su presencia en eventos internacionales, su imagen en campañas publicitarias de renombre y su constante trabajo en proyectos de alto perfil, lo han convertido en una figura muy reconocida y admirada. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido protagonizando éxitos televisivos y, como todos sabemos, se casó y luego se divorció. Su carrera en Turquía ha seguido en ascenso, con series como Doğduğun Kaderindir y Anfara, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes del país. Su talento, su dedicación y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes la han convertido en una figura muy respetada en la industria. Su vida personal, incluyendo su matrimonio y posterior divorcio, ha estado siempre en el centro de la atención mediática, pero ella ha sabido mantener su profesionalismo y seguir adelante con su carrera. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Bueno, primero que el mundo del espectáculo es un lugar lleno de rumores, especulaciones y, a veces, verdades a medias. El mundo del espectáculo, con su brillo, sus glamurosos eventos y sus historias de amor y desamor, es un imán para la curiosidad y la especulación. Los rumores, las filtraciones y las noticias a medias son el pan de cada día en esta industria. La prensa del corazón, los blogs de entretenimiento y las redes sociales alimentan constantemente la sed de información de los fans, creando un ambiente donde la verdad y la ficción se mezclan con facilidad.
Segundo, que la química en pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real. La actuación, con su magia y su capacidad para crear ilusiones, puede generar la sensación de un amor verdadero, pero la realidad puede ser muy diferente. La química entre los actores, la complicidad que se crea en el set y la intensidad de las escenas románticas pueden ser confundidas con sentimientos reales. Sin embargo, la vida fuera de la pantalla puede presentar desafíos y realidades que hacen que una relación no sea viable. Y tercero, que la batalla por Demet fue un capítulo interesante, aunque poco conocido, en la vida sentimental de dos de las estrellas más grandes de Turquía. Este episodio, lleno de rumores, especulaciones y misterios, nos revela la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La competencia, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden influir en el desarrollo de un romance, y las decisiones personales de cada individuo pueden marcar la diferencia. La historia de Can y Demet, con sus encuentros y desencuentros, sus rumores y especulaciones, es un ejemplo de cómo la vida real puede ser tan interesante y compleja como la ficción. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa para contarles que toda esta información está basada en rumores, entrevistas y fuentes periodísticas de la época. No hay nada completamente confirmado, pero sí muchas pistas y detalles que nos permiten armar este rompecabezas. Es importante recordar que estamos hablando de un tema que, por su naturaleza, está rodeado de especulaciones y de información no verificada. La prensa del corazón a menudo se basa en rumores y en fuentes anónimas, y la verdad puede estar sujeta a diferentes interpretaciones. Sin embargo, la información disponible nos permite tener una idea de lo que pudo haber ocurrido, de las posibles razones detrás del distanciamiento entre Can y Demet, y de las posibles circunstancias que rodearon sus vidas. A pesar de todo esto, algo es cierto: Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron momentos inolvidables en Erkenci. La serie sigue siendo un éxito en todo el mundo, y su química sigue cautivando a los fans. La magia de Erkenci reside en la combinación de una historia romántica, personajes entrañables, escenarios espectaculares y, por supuesto, la innegable química entre Can y Demet. La serie, con su mezcla de comedia, drama y romance, ha conquistado a audiencias de todo el mundo, y sigue siendo un éxito en plataformas de streaming y canales de televisión. Y aunque no haya habido un romance duradero en la vida real, nos dejaron un bonito recuerdo en la pantalla. La serie nos regaló momentos de emoción, de risas y de alegría, y nos hizo soñar con el amor y la felicidad. La química entre Can y Demet, la complicidad entre sus personajes y la forma en que se complementaban, crearon una magia especial que sigue cautivando a los fans. El recuerdo de Erkenci y de la pareja que formaron Can y Demet seguirá vivo en la memoria de los espectadores durante mucho tiempo. Así que, en resumen, hoy hemos explorado la posible batalla épica por Demet Özdemir, que aparentemente nadie vio. Hemos hablado sobre los rumores, las especulaciones y las posibles razones por las que el romance entre Can y Demet no llegó a buen puerto. Y sobre todo, hemos recordado la magia que nos regalaron en Pájaro Soñador. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre todo esto, si creían en el romance entre Can y Demet, y qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Me encanta leerlos y saber qué les interesa. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus recuerdos de la serie. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Y activen la campanita para no perderse ningún contenido. Estén atentos a los próximos vídeos, porque siempre habrá nuevos temas, nuevos rumores y nuevas historias para explorar. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.